Hola, muy buenos días, estimados estudiantes, espero que estén muy bien. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 20, y en esta oportunidad el objetivo es señalar el desenlace de la Guerra del Pacífico y sus principales consecuencias políticas. Recuerden que nosotros veníamos hablando ya desde la clase anterior acerca de esta nueva vida que existía en el norte grande del país, ¿cierto? Una vida que por un lado tenía un montón de lujos, ¿cierto? Para los dueños de las salitreras, y por otro lado existía una vida bastante pobre y con mucho trabajo, sin leyes laborales, ¿cierto? Hablamos de algunas fotografías que existían de niños trabajando, a los 13 años terminaban su edad escolar, y donde el poder económico lo tenían algunas personas que eran principalmente ingleses o extranjeros, ¿ya? Esa era la vida que se vivía en Salitre, sin leyes del trabajo, ¿cierto? Y con una gran cantidad de chilenos en esta zona, que era territorio boliviano en esa oportunidad, en ese tiempo. Los territorios de actualmente Antofagasta eran todos bolivianos, por lo tanto Chile limitaba solamente con Bolivia, no con Perú. ¿Ya? Había que darse un salto por Bolivia para llegar a territorio peruano. ¿Ya? Por lo tanto, nuestros vecinos eran principalmente Argentina y Bolivia. En ese sentido, como yo le había comentado, Bolivia incentivó la migración de personas extranjeras de países europeos e incluso de Chile, y muchos chilenos fueron a buscar trabajo a esta zona, ¿ya? A zona boliviana. Sin embargo, la ambición y el interés de los chilenos hizo que nosotros empezáramos digamos, a pedir ciertos territorios, tomando en cuenta que los límites no estaban muy claros y además tomando en cuenta que teníamos a gran cantidad de chilenos en esta zona, ¿ya? Por lo tanto, nosotros exigíamos, ¿cierto? Gran parte de estos territorios que se encontraban entre los, digamos, paralelos 23 y 25 que están acá, ¿ya? Por lo tanto, lo que conseguimos fue delimitar los territorios chilenos y bolivianos en el paralelo 24, o sea, en el medio. Eso quedó establecido en el Tratado de 1866. Entonces, este tratado, digamos, estableció el límite chileno en el paralelo 24. Sin embargo, también existieron, junto con este tratado, posteriormente otros, en el que se establecían algunas cuestiones bien importantes. Por ejemplo, se estableció que aquellos, digamos, salitreras al norte del paralelo 24, es decir, en territorio boliviano, iban a seguir trabajando ahí sin ningún inconveniente, pero no se les iba a subir el impuesto. Recuerden que por cada empresa que está en territorio extranjero, esa empresa debe pagar un impuesto por estar ahí, por estar trabajando. Por lo tanto, las empresas y las salitreras chilenas que estaban en el sector boliviano estaban trabajando pagando ciertos impuestos. La idea, según este tratado de 1864, ojo con este año porque es sumamente importante, es la causa principal, la causa inmediata de la Guerra del Pacífico. Según este tratado, entonces, durante 25 años no se le iba a subir los impuestos a las salitreras chilenas. Sin embargo, como ya le había comentado anteriormente, el gobierno de Hilarión Daza, ¿cierto? Presidente entonces de Bolivia durante esta época, aumenta los impuestos al quintal del salitre en 10 centavos a la compañía salitrera y ferrocarril de Antofagasta. Por lo tanto, con ese aumento de impuestos rompió el tratado de 1874. ¿Ya? En ese sentido, Aníbal Pinto, que era el presidente de la época en Chile, envió soldados para ocupar la ciudad el 14 de octubre de 1879, la ciudad de Antofagasta, ¿ya? Es ahí entonces que por la violación al Tratado de 1874 es que estalla la Guerra del Pacífico, ¿ya? Al subir los impuestos entonces se rompe el tratado y Aníbal Pinto, el presidente, declara la guerra. Y surgen algunas preguntas como quién fue el gran ganador de la Guerra del Pacífico, qué consecuencias trajo la conformación del territorio nacional y en lo social, ¿ya? Por lo tanto, hoy día vamos a hablar un poco de eso. Entonces, retomando un poco, recuerden que el Tratado de 1866 establecía el límite en el paralelo 24 y luego se establece en 1874 que Bolivia promete no aumentar los impuestos a las empresas
chilenas en territorio boliviano durante 25 años. Esto es desde el paralelo 24 hacia el norte. Por lo tanto, al violar este tratado, al momento en que el presidente Hilarión Daza sube los impuestos, entonces se declara la guerra contra Perú. Perdón, contra Bolivia. Sin embargo, y me equivoqué casi intencionalmente, porque ¿qué nos pinta Perú en esta guerra, cierto? Hay que entonces entender que Perú siempre ha estado, digamos, en relaciones diplomáticas con Chile y con Bolivia. Somos hermanos, ¿cierto?, de territorio. Somos vecinos. Y nosotros, como le había comentado en alguna oportunidad, también hemos ayudado a estos dos países. Incluso nos fuimos a guerra contra España por ayudar a Bolivia y a Perú. Bueno, y ellos también nos ayudaron a nosotros. En realidad, la idea es que nos ayudaban mutuamente. Pero paradójicamente, unos años más tarde nos fuimos a guerra con estos dos países también. Ya como yo les comentaba, hemos ayudado a estos países las mismas veces en que hemos estado en guerra con estos países. Paradójicamente. Bueno, ¿por qué Perú aparece en esta guerra? Porque Perú comienza un tratado de alianza con Bolivia en 1873. Este tratado fue un tratado, digamos, secreto. No fue público, Chile no se enteró en primera instancia. La idea, supuestamente, de Perú era establecer relaciones diplomáticas con Bolivia para tener ciertos beneficios de los territorios ricos en salitre y de guano, que eran los dos minerales más importantes de la zona, ¿cierto? En caso de establecer alguna guerra incluso con Perú. Chile lo vio como una amenaza, obviamente. Decía, si Perú está estableciendo tratos con Bolivia, digamos, en forma secreta, lo más probable es que estén planeando algo contra nosotros, por lo tanto, hay que tener ojo con ello. Es así como Chile también le declara la guerra a Perú. ¿Ya? Por lo tanto, comienza una guerra con estos dos países. Para hacer un poco de comparación, tenemos acá los presidentes de cada país, ¿cierto? En Chile, Aníbal Pinto; en Perú, Mariano Prado; y en Bolivia, Hilarión Daza. ¿Ya? Estos son los años que asume cada presidente. Y la población en millones, ¿cierto?, de habitantes en Chile era de 2,5 millones de habitantes. ¿Ya? En Perú era de 3 millones y en Bolivia de 2 millones de habitantes. Por lo tanto, si ustedes ven, ¿cierto?, en este gráfico de torta, la población chilena era bastante menos que la población de estos dos países. ¿Ya? Y en términos del ejército, nosotros teníamos 2.500 hombres y poder naval 2 acorazados y algunas fragatas y corbetas antiguas. En cambio, Perú tenía 8.000 hombres, poder naval tenía 4 acorazados y varios transportes y corbetas, y Bolivia más de 3.000 hombres, carecía de barcos de guerra, ¿cierto? Más que algunos por ahí en el lago Titicaca. Por lo que ustedes ven, ¿cierto?, en este gráfico, en estos dos gráficos, la cantidad de personas, la cantidad de armamento y de hombres, digamos, de militares, sobrepasaba con creces a los que tenía Chile. Sin embargo, bueno, Chile comienza a ganar esta guerra. Hay distintas, digamos, interpretaciones del por qué Chile comienza a ganar esta guerra. Algunas de estas son que tiene a muchos inmigrantes chinos y que nos fueron contados en estos gráficos que ustedes ven acá, ¿cierto? Población china que luchó en esta guerra. También nos están contados muchos de los campesinos que llegaron buscando, ¿cierto?, comida, un uniforme incluso para luchar por Chile en esta guerra y que tampoco fueron contabilizados acá. Por lo tanto, si contamos los inmigrantes chinos, los campesinos que no tenían ninguna preparación militar, incluso niños que lucharon en esta guerra del Pacífico, lo más probable es que podríamos haber alcanzado quizá el número a la población de militares que tenía Perú y que tenía Bolivia. ¿Ya? Es así como les decía, comienza a ganar Chile esta guerra y en 1904 Bolivia reconoce el dominio absoluto y perpetuo de Chile entre el paralelo 23 y la desembocadura del río Loa, es decir, mucho más de lo que se había establecido anteriormente. ¿Ya? Llega mucho más arriba, tomando la totalidad del territorio boliviano, al menos en la costa. ¿Ya? Y con Perú también, ¿cierto?, comienza a ganar esta guerra contra este país.
En 1883 se establece la soberanía perpetua en Tarapacá. Tacna y Arica quedan bajo una administración de Chile por 10 años. Supuestamente después de esto se haría un plebiscito, ¿cierto? Todo, me imagino que no sé lo que es un plebiscito, es que a través de la votación de la gente, ¿cierto? La votación popular se establece qué territorios se quieren para ciertos países, ¿ya? Para Perú o para Chile. Este plebiscito no se hizo, ¿ya? No se organizó, no se llevó a cabo, por lo tanto se decide que los territorios de Tacna quedan para Perú y los territorios de Arica quedan para Chile. Por lo tanto, ya Chile aumenta sus territorios, como los vemos en estos dos mapas, totalmente, ¿cierto? De llegar hasta acá, Chile, de limitar solamente con Bolivia. Ahora Chile adquiere los territorios de Antofagasta en Bolivia y de Arica, ¿cierto? Y Tarapacá en Perú. Por lo tanto, se extiende hacia el norte Chile. Bolivia pierde la costa y Perú entonces también pierde parte de sus territorios. Por lo tanto, hasta ahora nosotros hemos visto algunas de las formas en que el territorio chileno se fue expandiendo. En el sur hablamos de los colonos alemanes, ¿cierto? La ocupación de Magallanes y del extremo sur del exterminio de los pueblos Ceylan, ¿cierto? Iona. Hablamos ahora de la incorporación del Norte Grande, de la Guerra del Pacífico, y vamos a seguir hablando de la Guerra del Pacífico, al menos de las consecuencias sociales. Ya hablamos de las consecuencias políticas que tienen que ver con la extensión del territorio nacional. Hablamos de la incorporación de la Araucanía, ¿cierto? Según el punto de vista del Estado chileno, la pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Y nos queda hablar de la incorporación de la isla de Pascua. Pero por ahora ya vamos viendo cómo Chile va, digamos, delimitando su territorio, va expandiendo su territorio, pero en algunas partes, en algunas ocasiones también va a ceder territorio. En el caso, por ejemplo, de la Patagonia Argentina, de la que vamos a hablar más adelante. Bueno, jóvenes, con esto entonces terminamos esta clase y nos vemos en la clase consultiva para profundizar mucho más en estas consecuencias políticas de la Guerra del Pacífico. Traigan todas sus dudas y sus comentarios para llevarlo a cabo entonces en la clase consultiva de la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.